se vio algo muy bonito. Ayer por la tarde pude ver parte del partido entre Francia e Inglaterra, dos de los equipos que se pensaba que de repente llevaban el título, pero estaban jugando para tercer lugar, estaban jugando duro, era un juego bastante físico, muchos goles, pero bastante físico, y el árbitro como que no está no está favoreciendo a este equipo, después a otro equipo, y se vuelve muy interesante, pero muy lindo. Después del partido tan físico, tan intenso, donde se ve en la cara de los técnicos y de los jugadores tanta emoción, tanta hasta agresión, etc. Se toca el último pito y los jugadores empiezan a saludarse, empiezan a abrazarse, se intercambian sus jerseys. Se vio 6 jugadores, 3 de Francia, 3 de Inglaterra, en un círculo, orando juntos después del partido. Los técnicos se abrazan, se saludan con sonrisas, se nota el aprecio, el amor que hay entre ellos. Muy diferente de muchos otros partidos, y realmente un poco único, ¿verdad? Porque el fútbol se pone bastante bravo. Muchas veces escuché hace poco de un incidente que ocurrió en un país de Sudamérica donde por llevar el jersey equivocado, le arrojaron a uno por la tribuna a su muerte. Imagínense. Te sentaste en el lugar equivocado, llevas del equipo incorrecto. O sea, increíble. Esto resalta, ¿verdad?, la diferencia entre relaciones pacíficas, donde hay armonía, donde hay amor, y donde no hay. Realmente el conflicto y la paz es un tema mayor en la Biblia, desde el principio hasta el final. Y realmente en nuestro mundo también. Hoy en día podemos pensar en las relaciones entre Irán y Estados Unidos, Israel y Palestina, las Islas Malvinas, muchas cosas en la historia y en lo de hoy en día. Nuestras fronteras muchas veces han sido determinadas por conflictos y por paces entre naciones. Y cuanto más nuestras relaciones interpersonales. ¿Sabías que según la Biblia es imposible decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? Y si pensamos como el que se acercó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a entender que pues quiere decir, si no amas a todos, no podemos decir que amamos a Dios. Según la Biblia es imposible decir que eres un fiel cristiano, un seguidor de Cristo fiel, si no honras a Dios procurando la paz en tus relaciones interpersonales. Son tan importantes, son tan claves las relaciones interpersonales. El amor al prójimo junto con el amor a Dios van juntos. Pero en nuestra convivencia con los demás y unos con otros van a surgir desacuerdos, roces, conflictos. Eso va a venir. ¿Y cómo responderemos ante ellos? Esa es la pregunta. Nuestra respuesta ante los conflictos que van a surgir, porque van a surgir, de eso podemos estar seguros. Nuestra respuesta ante los conflictos que van a surgir, ¿eso queda a nuestra discreción? ¿Cómo lo queremos manejar? ¿O Dios ya nos ha mandado al respecto? Bueno, en esta serie corta de 4 semanas, si Dios lo permite, vamos a ver un proceso. 3 pasos a seguir para perseguir la paz bíblicamente en todas nuestras relaciones interpersonales. Un versículo muy clave en esto
es Romanos 12, versículo 18. Es de mucha ayuda, no solo en el procurar la paz, pero también cuando hablamos de amar a las personas con las que tenemos un conflicto y de procurar la paz con esas personas, surgen muchas ideas, dudas, preguntas en nuestra mente. Hay muchos obstáculos, muchos estorbos a la paz. Y Romanos 12, 18 nos ayuda mucho. Creo que viene siendo como un versículo lema para esta serie. Dice Pablo: si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, lo cual nos indica que a veces no lo será. En cuanto de ustedes dependa, lo cual nos deja saber que de repente la otra persona no va a querer reconciliarse con nosotros. Pero en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Tenemos que vivir en paz. Hoy queremos poner el fundamento sobre el que se basan los 3 pasos que vamos a ver. Y los 3 pasos no son así. Los 3 pasos tienen que ver con el corazón. El corazón nuestro, el corazón de la otra persona y cómo vamos a navegar bíblicamente las tensiones y los conflictos cuando la cosa se pone bien complicado, bien difícil y no hay resoluciones fáciles. Pero en cuanto dependa de nosotros, tenemos que hacer nuestra parte. Eso nos manda el Señor. No tenemos el control de la otra persona. No tenemos el control de la situación en sí realmente. Tenemos control de lo que nosotros vamos a hacer, cuál va a ser nuestra actitud, cuáles van a ser nuestras acciones. De eso se tratan los 3 pasos. Pero hoy queremos poner el fundamento, porque sin el fundamento no vamos a poder avanzar en las otras cosas. Hoy queremos ver la perspectiva del máximo y primer pacificador, que es Dios. Sabemos que Dios se llama el Dios de paz. Jesús se profetizó como el príncipe de paz, cuya paz no tendría fin. O sea, un día Jesús va a traer una paz total a la tierra. La paz que se perdió en el huerto, Él la va a restaurar. Y va a haber armonía, va a haber amor, va a haber bendición nuevamente. Pero Dios está pro esas cosas desde ya. Él ya ha empezado el proceso de restaurar al ser humano a una relación con Él mismo, trayéndonos, como dice Romanos 5, ahora habiendo sido justificados tenemos paz con Dios. Venimos a tener paz con Dios. Y también Dios, a través de su Espíritu en nuestros corazones, Él nos da la paz de Dios en nuestros corazones. Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Pero no solamente en la dirección vertical, Él quiere que tengamos paz con Él, sino que de ahí tiene que fluir a los demás. Y tenemos que vivir en paz con los demás. Esto fue muy importante para Jesús. Entonces queremos ver la perspectiva de Dios sobre los conflictos. 3 perspectivas divinas que nos deben llevar a saber cómo responder. La primera perspectiva de Dios sobre el conflicto es que el conflicto es inevitable.
hay buenas noticias, pero estas no las son. Los conflictos son inevitables. Van a surgir, son de esperar. ¿Te sorprendes? Me sorprendo cuando surgen conflictos en nuestras relaciones con los demás. No deberíamos sorprendernos. No nos debería sorprender cuando hay un gran desacuerdo, cuando hay un conflicto entre nosotros y otra persona. Porque los conflictos son de esperar. ¿Por qué? Bueno, en Eclesiastés 7:12 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie sobre la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. ¿Sabes qué? Si estás conviviendo, interactuando con alguna persona, esa persona va a pecar de vez en cuando. Y tú también. Primera de Juan 1:8-10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Muchas veces cuando hay un conflicto queremos decir que nosotros no hemos pecado. La otra persona tiene la culpa. Pero si nos ponemos a evaluar, de repente un 2%, un 10%, de repente hay algo que nos corresponde. Pero bueno, aunque sea que en ese caso no tenemos nada de culpa, en muchos otros casos sí. Una de las cosas que hacen los pecadores, o mejor dicho, una de las cosas que hacemos los pecadores es pecar. Muchas veces los unos contra los otros. Estamos usando como guía un libro escrito por un pastor, consejero bíblico y profesor de consejería bíblica que se llama Robert Jones. El libro se llama Persiguiendo la Paz. Persiguiendo la Paz. Y él dice, en otras palabras, no somos pecadores solo en un sentido doctrinal. Entendemos el concepto, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero no es solamente un concepto doctrinal, es un concepto práctico, o sea, pecamos. El que somos pecadores quiere decir que pecamos, que hemos pecado, que pecamos y que vamos a pecar. Es inescapable. Va a ocurrir. Hasta Pablo el apóstol dijo, no, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, él proseguía la meta de la perfección en Cristo, pero dice que todavía no la he logrado. Y Pablo mismo dijo, las cosas que no quiero hacer las salgo haciendo. Y las cosas que quiero hacer no las termino haciendo. Entonces, si Pablo no fue excepción, nosotros tampoco. No es que queremos pecar, pero es que vamos a pecar. Podemos pensar en el matrimonio perfecto, el matrimonio hecho en el cielo, el matrimonio de Adán y Eva. Un matrimonio hecho a mano por Dios mismo. Muchas veces decimos somos incompatibles. Ellos no tenían pretexto. Dios mismo había formado a cada uno y había declarado desde el principio que todo era muy bueno, bueno sobremanera. No había nada malo una vez que hubiera creado a Adán y a Eva. Sin conflictos. Hasta que el pecado entró en el asunto. Y de ahí ya al toque empezaron los conflictos. Al toque. Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y empieza a sacar una confesión de Adán. ¿Y Adán qué dice? No, pero es la mujer. Escucha, la mujer que tú me diste. Horizontal, vertical. Ya las relaciones están quebradas, rotas. Hay problemas con Dios, hay problemas
con los demás. Eso no existía antes. Antes había shalom, había armonía, paz, bendición, gozo. Pero entra el pecado y se rompe nuestra relación con Dios y con los demás. El pastor británico del siglo XVIII, J.C. Ryle, daba esta regla a los matrimonios para tener un matrimonio feliz, a las parejas que se iban a casar. No esperar mucho de su cónyuge. Y recordar que el matrimonio es, después de todo, la unión de dos pecadores, no de dos ángeles. Elizabeth Elliot, que era una de las misioneras que sirvió con los Auca en el Ecuador, o los Waorani, una de las esposas de los 5 que fueron muertos a la orilla del río. Pero ella, pensando en los conflictos matrimoniales y en todos los demás aspectos, dijo esto: cuando personas pecaminosas viven en el mismo mundo, y especialmente cuando trabajan en la misma oficina o duermen en la misma cama, pecan el uno contra el otro. Los problemas surgen. Algunos de estos problemas son serios y no se prestan a soluciones fáciles. La buena noticia, ella continúa, Dios sabe de todos ellos y sabía de ellos mucho antes de que ocurrieran. A nosotros nos pueden tomar por sorpresa. Tal vez no esperábamos eso de esa persona, pero Dios sí. Y Dios ya hizo provisión por esos problemas. Habrá tales problemas, por ejemplo, entre padres e hijos. ¿Habrá? Bueno, Jesús, cuando comparaba a los padres terrenales con su Padre en el cielo, dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará buenas cosas a los que le piden? Pero escuchen lo que dice: ustedes, siendo malos, o sea, Él daba por sentado que Él reconoce, o sea, vamos a dar buenas cosas a nuestros hijos. No está diciendo que somos tan malos como podríamos ser, pero sí está diciendo que somos malos. Tenemos pecado, es lo que quiere decir. No somos perfectos. Los padres somos pecadores y pecamos. Y los hijos son pecadores y pecan. David dice en los Salmos: nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Él dice, o sea, desde salir del vientre salí pecando, mintiendo, siendo egoísta, etc. El consejero y pastor Jay Adams ofrece un consejo a los papás. Él dice: los padres pueden remover mucho del dolor innecesario en la crianza de los hijos cuando, en lugar de escandalizarse falsamente por el hecho, esperan que sus hijos harán cosas malas en la casa, en la escuela y en público. No está diciendo que uno lo va a aceptar, que uno lo va a promover, que uno lo va a disciplinar y castigar. Está diciendo, es de esperar. No te debe sorprender que tu hijo sea pecador. Todos somos pecadores. Segundo, los conflictos, desde la perspectiva de Dios, no solamente son inevitables, son pecaminosos. La raíz de los conflictos es el pecado. Los conflictos le desagradan a Dios. Son consecuencias del pecado. Y no solo el pecado de la otra persona, del nuestro también. Y cuando digo que los conflictos son pecaminosos, no estoy hablando aquí de un desacuerdo, una diferencia de opinión, una diferencia de personalidad, los malos entendidos, etc. Hablo de cuando estos llevan a un conflicto, ¿sí? Cuando empiezan a afectar nuestro corazón, que es demasiado común.
¿Qué dice Santiago en el versículo 4 de su carta? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. O tal vez solo en el corazón. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. ¿Qué dice Santiago? Los conflictos y las contiendas vienen porque yo quiero lo que yo quiero y no me estás dando lo que yo quiero. Y yo no quiero ceder porque quiero lo que yo quiero. Dice que nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos pecaminosos, que a veces un deseo pecaminoso es un deseo desmedido por algo bueno. Pero cuando deseamos algo bueno y estamos dispuestos a transgredir las leyes y las normas de Dios para conseguirlo, ya es una pasión pecaminosa, es una codicia, es un deseo desmedido, aunque sea por algo bueno. Entonces, si los conflictos son inevitables y debemos esperarlos, si los conflictos son pecaminosos, debemos resolverlos. Debemos resolverlos. Les mencioné que esto era muy prioritario para Jesús. En Mateo 5, 23 a 24, Jesús dice esto en el Sermón del Monte. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, en ese tiempo uno iba al templo en Jerusalén para ofrecer su sacrificio o presentar una ofrenda al Señor. Has tenido que viajar largo, si vivías lejos, mucho esfuerzo, mucha inversión, etc. Has llegado al templo. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por eso a veces cuando estamos por celebrar la cena del Señor, tomamos un espacio de reflexión. A veces hay cosas que nosotros necesitamos arreglar con Dios, pero a veces hay cosas que necesitamos arreglar con otros. Se ha dado, y no pocas veces, que durante un servicio, durante ese tiempo antes de la cena del Señor, alguien se levante, se acerque a otra persona y dice, necesito hablar. Necesito sacar algo que tengo. O necesitamos resolver esto. Quiero perdonar o lo que sea. Para Jesús es muy importante. Nuestro servicio a Dios no cubre, no reemplaza el poder resolver las situaciones con otros. Mateo 18:15 dice algo muy semejante, pero en este caso es la otra persona que te ha ofendido. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. En Lucas 17 dice algo muy semejante, pero agrega un poquito. Dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Jones llama esto la dinámica de Mateo 5 y 18. La dinámica de Mateo 5 y 18. Cuando nosotros hemos ofendido a alguien, nosotros tenemos que ir a la persona. Cuando alguien nos ha ofendido, nosotros tenemos que ir a la persona. Siempre nos corresponde iniciar la resolución del conflicto.
Romanos 14:19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. En Hebreos 12:14, semejantemente, busquen la paz con todos, procuren y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esas palabras, procuremos lo que contribuye a la paz, busquen la paz, es una palabra, es la misma palabra que se traduce perseguir, como en la persecución. Cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, él está en busca de personas que profesaban la fe en Cristo para jalarlos de sus casas, arrestarlos, ponerlos en la cárcel. Cosa terrible. Es la misma palabra que se usa cuando uno está, cuando alguien va de casa y está buscando un animal. Lo que el autor está diciendo es que tenemos que enfocarnos al 100% en procurar la paz. Procurar la paz. Tenemos que perseguir la paz hasta encontrarla. Por lo menos en cuanto dependa de nosotros. Tenemos que llegar a eso. Se traduce también esforcémonos, haz todo esfuerzo, etc. Entonces, Dios nos llama a resolver los conflictos activamente. Activamente quiere que tomemos acción, quiere que nos acerquemos a la persona. Diligentemente e inmediatamente. Deja tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate. Activamente, diligentemente e inmediatamente. Ojo, enfrentar el conflicto para resolverlo no es crear un conflicto. Los doctores, por ejemplo, mencionan que una persona que cuando sale al sol le nacen muchas pecas. Una persona que tiene pecas, o por lo menos cuando sale al sol, le produce muchas pecas. Realmente el sol no le produce ninguna peca, las pecas ya están. El sol las hace visibles. Igual, el enfrentar una situación, un conflicto que hay con otra persona, no es crear conflicto. Nosotros a veces lo percibimos así, estamos creando conflicto cuando nos acercamos. No, el conflicto ya está. Estás sacando a luz el conflicto para resolverlo, para quitarlo. Entonces es un paso necesario el tocar el tema, que es muy difícil para nosotros hacer. Pero es lo que Dios nos manda hacer, que Él nos ayude. Los conflictos son inevitables, son pecaminosos, por tanto debemos esperarlos y debemos resolverlos, por lo menos en cuanto dependa de nosotros. Y por último, la tercera perspectiva divina sobre los conflictos es que los conflictos son oportunidades. Los conflictos son oportunidades. Romanos 8, 28 a 29 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que nos dice esto es que Dios usa todo lo que viene a nuestra vida, incluyendo los conflictos con otros, para conformarnos a la imagen de Cristo. Son oportunidades de crecer en nuestra semejanza a Dios. Son oportunidades de actuar y de responder como Dios actúa y responde. Los conflictos nos permiten conocer mejor a Dios y asemejarnos más a Él. Nos proveen oportunidades de crecer en semejanza a Cristo, porque, escucha, profundizan nuestra relación con Él. Si yo tengo que ir y tocar un tema con una persona donde hay un problema en la relación,
eso es, bueno, para algunos no es difícil. Para mí eso es difícil. Entonces yo voy a tener que acercarme mucho a Dios en ese proceso. Entonces profundiza mi relación con Dios. También muchas veces no va a salir bien. Escuché este fin de semana de un pastor que está manejando una situación con un hermano, etcétera, y ahorita la persona no está respondiendo bien. Eso es difícil. Está sufriendo este pastor porque es un amigo cercano que ha servido con él. Y en cierto sentido, él está experimentando lo que experimentó Cristo. Cuando le traiciona y le condena a su propio pueblo y sus propios discípulos lo abandonan. Nos permiten experimentar los sufrimientos de Cristo. También son oportunidades de amar y servir a otros. Tanto las personas con las que tenemos el conflicto como los demás. Porque los demás pueden ver cómo nosotros trabajamos con esa relación. Entonces, concluyamos con este versículo, Lucas 6, versículos 27 a 28 y 36. Dice Jesús, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que yo le pediría a cada uno basado en lo que venimos hablando? Obviamente, esperar los conflictos, resolverlos, ¿verdad? Verlos como oportunidad. Pero realmente la clave va a ser perseguir en este proceso de entrar a la palabra y ver Dios qué es lo que pides de nosotros y cómo lo hacemos. Entonces te quiero animar a estar estas 3 semanas que vienen, mientras vamos viendo estos 3 pasos en el proceso de ver nuestro corazón, trabajar con el corazón de la otra persona y buscar una reconciliación, una restauración en cuanto dependa de nosotros. Entonces, comprométete con estar aquí estas semanas que vienen y vamos en esta jornada juntos de aprender cómo traer paz en nuestras relaciones. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos has reconciliado contigo mismo. Señor, estás trayendo un reino de paz y nos llamas ahora mismo a poder ver ese reino manifestado en nuestras relaciones con otros. Señor, en cuanto dependa de nosotros, tú quieres que vivamos en paz con los demás. Señor, muchas veces no ha sido el caso, o porque no hemos ido a resolver el conflicto, porque esperamos que el tiempo cure toda herida, cuando la verdad es que no ocurre así. Señor, ayúdanos a poder comprometernos con entrar en este proceso y aprender, Señor, a poder resolver los conflictos que ya están para poder ver, Señor, esos conflictos resueltos en tu nombre y ver tu paz venir en nuestras relaciones con otros y en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por tu bondad. Acompáñanos en esta semana y ayúdanos, Señor, a vivir en paz con los demás, a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen y así seguir las pisadas de nuestro Salvador. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.